Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Estoy muy contento de poder ser anfitrión de un libro periodístico que se publica después de un periodo, como dicen sus editores, demasiado largo de silencio, de confusión, que nos ha mantenido en un estado de parálisis prácticamente en el que flotamos sin ningún rumbo, estáticos, paradójicamente errantes a la vez, sin visos de que esta situación llegue a un final, a un desenlace. Ya sin el estorbo de las treguas, de los cálculos políticos a los que nos abocaron este cambio de gobierno, este cambio de estilo de autoconsultarnos. La consulta popular nos hace detenernos a pensar, ahora sí a pensar, y ahora sí le decimos al señor presidente, bueno, presidente, ha llegado la hora, el turno es suyo, tiene que poner los rumbos indispensables, por dónde queremos ir como país, cómo podemos cumplir con este propósito. Y qué buena cosa para este informativo y para la cadena Democracia contar incluso con la comparecencia, digo un incluso grande, importante, significativo de un académico internacional como es el doctor Roberto Izurrieta. El doctor Roberto Izurrieta está con nosotros. Nos van a acompañar también Carlos Rojas, periodista importantísimo de la cadena Ecuavisa, y el señor economista don Fernando Acosta, de buena formación en su tarea. Ahora sí, señor presidente, le toca a usted, le dice el libro Gravedad Cero, reflexiones de una posconsulta o reflexiones de posconsulta. ¿Cuántas caben? ¿Cuántas son importantes? Entiendo que todas. Aunque nos parecemos que grupalmente estamos aislados, estamos pensando distinto, yo veo por todo lo que ha producido la mente reflexiva de los periodistas, de los comunicadores, de los pensadores ecuatorianos, especialmente los más jóvenes, los más preparados, como es el caso de Izurrieta. Esa sillita, por favor, venga, tenga la bondad. La sillita está sonando horrible. Bienvenido al periodista Carlos Rojas, mi felicitación. Lo del domingo fue estupendo. Gracias, Angelito. Lo del domingo fue estupendo. Bernardo Acosta, que nos acompaña, y usted, señor doctor Izurrieta, desde la Universidad Washington, en la capital norteamericana, que tenga la bondad también de otorgarnos el privilegio de su compañía, nos alienta. Bueno, el caudillo derrotado está armando otra ficción. Usted sabe a quién nos vamos a referir, pero dejemos al caudillo. Él es la parte más divertida. Si usted quiere hablar de él, qué mejor. Ya lo voy a poner en el primer escenario de este intento de confluir con algunas iniciativas, con algunas reflexiones, pensamientos frescos, sanos. Ni tan frescos, me dirán mucha gente. Frescos porque todo salió como pensábamos los ecuatorianos de buena fe. Y creo que ahora estamos dependiendo de las iniciativas y de los gestos pragmáticos del señor presidente de la República. ¿Qué le corresponde a él este instante, Roberto? Muchas gracias por este nuevo privilegio. Ahí están las cosas, hechas, dichas, la decisión social importantísima.
¿Y ahora qué hacer? Este es el reto. ¿Qué escenario nos ubica, nos encuentra, nos reencuentra para un pensamiento más agigantado en lo que tenemos que hacer, en las obligaciones que tenemos que autoimponernos? Ya nos explicará los autores don Roberto Aguilar, el respetable también académico Augusto de la Torre, Bernardo Acosta, Carlos Rojas, Vilma Vargas, Stefan Kupner, María Barrera, Leonardo Valencia y Luján. Una ventaja de vivir afuera, una ventaja de acercarse, de analizar, una ventaja de poder ver los países a cierta distancia, es bueno y es malo. No tengo el nivel de conocimiento como para poder escribir este libro, que lo voy a leer con detenimiento, pero sí tiene lo bueno de poder dar una reflexión un poco más fresca, porque ustedes vienen de una intensidad muy grande. Entonces, la primera reflexión que yo quiero hacer, y sobre todo cuando veía los programas de televisión en la noche de las elecciones, yo decía y sentía lo siguiente, quiero ser muy sincero: por amor de Dios, hay que ser apropiados y hay que dar apropiada sepultura. El Ecuador acaba de cerrar un capítulo fundamental en su historia. De los grandes capítulos de la historia del país se cerraron el día domingo, y al difunto hay que darle propia sepultura. Dichos en otras palabras, y también quiero decirlo desde otra perspectiva. Mi querido Gonzalo, tú has sido un luchador por la democracia, tú has sido perseguido por dictaduras, yo, mi familia también. Es un momento de celebrar. Es un momento de celebrar el país, que el país ha tomado una decisión importante de cerrar una página de la historia y abrir la otra. Entonces ya vamos a hablar de cómo vamos a llenar las páginas que la historia ecuatoriana quiere escribir. Y en tal sentido, el liderazgo, la posición del presidente es fundamental. Pero démosle apropiada sepultura política. Es muy importante lo que acaba de pasar. Fue un triunfo de 2-1. Y claro, es un triunfo de 2-1. Después vienen y te dicen de nuevo, cuando sobreanalizamos las cosas: sí, pero mira, en Guayaquil estuvo muy cercana y mira lo que pasó en Manaví. Te lo regalo. Lo de fondo es que 2-1 el país dijo no a la dictadura, porque aparte es otra de las confusiones de esta dictadura. La gente votó no, votando que sí. Yo le molestaba y les confundía por mensaje de texto a todos mis amigos. Los tenía en pánico porque a todos les decía: ganó el no, entre paréntesis, que en el Ecuador es sí. Y por abrumadora mayoría se cierra un capítulo de la historia. Y es una muestra para América Latina. Es un ejemplo. Y es envidia. ¿Cuántos nos envidian ahora los venezolanos? Y después también hay otra cosa que también nos envidian, y ahí vemos de las oportunidades. Los problemas de México son complicadísimos y sobrepasan la capacidad del presidente de la República. Los problemas de Colombia, los problemas de Brasil, los problemas del Ecuador los puede resolver el liderazgo del país. Los problemas, los retos que tiene el Ecuador son de un tamañito del 5% comparado a los grandes problemas que tiene que resolver el próximo presidente. ¿Quién viene a ser el líder del funeral? Yo creo que por supuesto hay que dar méritos a muchas personas, claro, pero yo creo que ha sido una fiesta popular. Yo tengo un par de reflexiones. Creo que tiene mucha razón Roberto cuando dice que somos un país privilegiado, somos una democracia que en medio de todo camina, juega todavía con sus instrumentos legítimos, como es una consulta popular, y que nos permite quizás sacar la cabeza de muchos problemas, un privilegio que no lo tiene Venezuela, y que con otro tipo de realidades tampoco lo tiene México. En eso yo creo que él tiene muchísima razón, y creo que deberíamos reflexionar también sobre eso y rescatar ese espíritu que no es solo de las instituciones, sino viene de ese espíritu rebelde, ese espíritu fuerte que tiene el ecuatoriano como sociedad, ¿no? Yo creo que ese es un punto que yo le doy la razón a Roberto. No estoy muy seguro que podamos cantar victoria y decir que... O sea, más que cantar victoria, no creo que se pueda sepultar a Rafael Correa de una buena vez,
porque creo que hay un montón de factores que podrían abonar a una reinvención de él. Y me parece que más que hablar de correísmo y anticorreísmo, porque me parece que esa es la tara o la limitación intelectual, periodística, política, ideológica, como queramos llamar, es lo que tenemos que superar. Pero para superar eso no es que hay que dejar de hablar de Correa, sino que los sectores de oposición tienen que empezar a construir sus propios liderazgos y sus propios programas para que la gente tenga hacia dónde escoger y no tener que vernos abocados en esa dicotomía. Porque solo le interrumpo una cosa. Claro. En el momento, Gonzalito, en que al gobierno de Moreno le vaya mal o le vaya bien, eso puede marcar mucho el renacimiento de Correa si es que no existen otras alternativas que permitan mantener viva ese 2-1 que hablaba Roberto hace un rato. Entonces, mientras no tengamos claro cómo se configura ese panorama político a partir de este 5 de febrero en adelante, tendríamos que ser todavía muy cautos en ver cómo ese correísmo, que a pesar de que es 2-1, es muy fuerte, porque el sí tiene muchos dueños, y hemos visto a Nebot, hemos visto a Lazo, hemos visto a los grupos sociales, al mismo Moreno celebrarlos, pero el no sé si es que inflado un poco o genuino, es el voto de una sola fuerza que podría reanimarse en algún momento determinado. Hemos visto la historia de nuestros caudillos a lo largo de la historia, Gonzalo, y podríamos ver que esto puede ser un ciclo nada más. Yo creo que es un momento muy importante el que estamos viviendo ahora mismo, y por eso presentamos este libro. El momento después del cambio de gobierno, hubo una serie de temas que nos tenían entretenidos, lo que estaba pasando con el ex vicepresidente Glass, el distanciamiento con el presidente Correa, y teníamos todas estas distracciones, todos estos entretenimientos, y luego anunciaron que convocaban una consulta popular, y para no hacer olas a la consulta popular, hubo una serie de temas importantes sobre los cuales dejamos de conversar. Uno de ellos, por ejemplo, la economía, que este gobierno, a pesar de que el presidente Moreno ha criticado y se ha quejado de que no le dejaron la mesa servida, su ministro de Finanzas de su gobierno no ha hecho más que profundizar la política económica del expresidente Correa, que es adquirir montos sumamente altos de deuda externa, en este caso con mayor frecuencia. Y claro, ¿cuándo vamos a terminar con este tren de endeudamiento que es insostenible? Entonces, hay una serie de temas que han quedado represados para, repito, no hacer olas a la consulta, para no perjudicar el bien mayor que era el evento que vivimos el domingo pasado. Y por lo tanto, yo creo que ahora sí es momento de ponernos a pensar en cuáles son las páginas de esa historia que mencionaba Roberto que queremos escribir, cuáles son las propuestas que vamos a tener, cuál va a ser el norte que vamos a seguir. Y me parece que este libro es justamente eso, es un aporte al debate con insumos de calidad, al debate nacional, a la opinión pública, y circula hoy, martes 6 de febrero, con Diario El Comercio. Creo que es bueno que todos sepamos eso. Me parece además que el presidente Moreno tiene que saber aprovechar el momento, porque todos los ciudadanos que votaron sí, que le dieron un apoyo el día domingo, si es que ellos no ven que hay un cambio en la política económica, en las relaciones exteriores, en las propuestas que nos da para mejorar nuestras condiciones de vida, en definitiva, si es que ven que esto es nada más una extensión, una continuidad de lo que ocurrió durante los 10 años de correísmo, me parece que va a tener una serie de personas que le dieron su apoyo hace pocas semanas o pocos días, y que le van a salir a reclamar y decir: señor presidente, le dimos su apoyo, pero a cambio de que usted tome decisiones complejas que empiecen a reencauzar el rumbo de este país, de esta economía, y generar mejores condiciones de vida. Así que me parece que el presidente Moreno tiene que saber aprovechar el momento, no es que tenga un tiempo ilimitado, y es un momento crítico que creo que merece un proceso de reflexión, de aportes de cada uno de nosotros. Aquí hay una enorme oportunidad y tiene que responder a la decisión popular, que es de un cambio. Teniendo en cuenta una cosa, la gente que vota por el cambio, cada uno vota por el cambio a su manera, y muchos no tienen claro qué es el cambio, pero quieren el cambio. Entonces, ahí es cuando el liderazgo se ejerce. Es decir, es el presidente de la República que dice: esta es la visión que yo tengo del país, este es el cambio y por allá vamos.
de los cuales de ese 70% de la gente, un porcentaje dirá, no es el cambio que yo quería para la derecha, yo quería para la izquierda. No importa, pero el presidente tiene que decir, por acá vamos, y en un momento que tiene este mandato del pueblo, aún la gente que va para el lado distinto al que yo pensaba, dice, ok, le respeto. ¿Cómo fue mi situación? Y bien dijo Carlos, yo apoyé a Guillermo Lasso en la campaña. Y para mí... Yo no dije eso. No, aparte, no tengo ningún... Lo que te estoy diciendo es que hablábamos en otras circunstancias. Fue mi error. Tranquilo, te estoy vacilando nada más. Quiero explicar. Sí. Y después cuando se estaban dando estos cambios con Lenin, ¿qué es lo que yo decía? No es el cambio que yo quería que Guillermo Lasso sea presidente, pero oye, qué interesante, y tiene mi respaldo en tomar estas decisiones. Y aquí vimos en televisión un poco ahí. Entonces Guillermo Lasso, no sé lo que habrá dicho, pero y durante la campaña que dijo, y la consulta que dijo, sí, yo estoy con la propuesta del sí, con muchos más. Lo que quiero decir es fue menos traumático esta transición que la que pudo haber liderado Guillermo Lasso, porque se hubiera unido a la Alianza País. Pero volvamos al punto del liderazgo. Sí. El presidente, en la posición en la que está, presidencia de la República, tiene que ejercer el liderazgo y decir, como está en esa visibilidad, decir, por aquí vamos. Y va a haber gente que dice, no, pero no si vamos a ir por el otro lado, vamos por el otro. Que lo haga, es el momento de hacerlo. Yo coincido con las reflexiones que el grupo de ustedes de economistas que hicieron una propuesta hace unos meses de en qué debe consistir el cambio en términos económicos. Porque el cambio, en mi opinión, son tres, digamos. A nivel económico, a nivel político, que tiene que hacer la economía viable, y en este caso lo político es esencial, y después todo lo demás es gestión. ¿Qué vamos a hacer en salud? Pues una mejor gestión. Sí. ¿Qué vamos a hacer en educación? Pues más o menos lo mismo, pero mejor con hecho. Un guión ideológico que el presidente no lo tiene. Correcto, pero gestión, todo eso es gestionar. Está deambulando en varias aristas que le presentan gente como el que está en este momento. Yo lo que me pregunto, correcto. Él tiene digamos, tiene un formato ideológico. Puede ser el conveniente, no puede ser, eso ya queda a voluntad de la gente. Un buen gobierno tiene esas dos patas, la económica, la política, la gestión. Y entonces hay que preguntarse, ¿el presidente tiene esas características? ¿Con qué rumbo? Exacto, ¿con qué acento? En los tres, pues lo veremos. ¿Con qué acento ideológico? Lo veremos, pero yo sí quisiera retomar lo último del principio. Para mí, Rafael Correa está políticamente muerto porque el pueblo tomó una decisión y fue una decisión muy clara. Ahora, él tiene que responder a la justicia todas las cosas que hemos venido escuchando y viendo, y a la justicia, ya no nosotros, el juicio del pueblo ya lo hizo. Dijo culpable, seamos claros, es culpable, pero el juicio del pueblo es un juicio político. Nosotros somos demócratas y lo que queremos es que las cortes investiguen todas estas cosas que hemos visto cada día en los periódicos dentro del juicio que se ha dado al ex vicepresidente Glass y todo lo más que está pasando. Tiene que responder a la justicia y que la justicia diga si es culpable o inocente. El juicio político ya está hecho, culpable. Lo que los ciudadanos demandan en este momento es que se haga el juicio en las cortes, que él se defienda. Pero veamos la fotografía del expresidente Rafael Correa. O sea, él habría deseado que la fotografía de la consulta sea él, un discurso en una tarima aclamado por su gente, me explico, diciendo yo, ¿cuál es la fotografía? Que va a la fiscalía al día siguiente a defenderse de uno de los contratos más cuestionados. Si tú eres candidato, tú eres político, y esa es la foto después de una consulta, tú dices, aquí pasó algo, pues. Entonces yo coincido contigo. Y como ciudadanos, el pueblo ecuatoriano en este momento también va a demandar que responda a la justicia. Ahora, si después de hacer una justicia profesional independiente, después de 6 meses dice, no señores, todo lo que nosotros hemos visto ha sido humo, no ha existido, el Señor no tiene nada que ver con nada, el Señor es inocente, yo seré el primero que diré, qué bien, me quedaré más tranquilo. Me parece muy raro, como le parecería muy raro al pueblo ecuatoriano, porque lo que se ve muy mal. Mucho de la matriz ideológica de Lenín Moreno y de su gobierno es volver a los inicios de Montecristi y a los inicios a esta suerte como de Alianza País virginal. Y yo no sé si eso nos convenga como sociedad. Sería desperdiciarle esa oportunidad. Pero bueno, si eso se desperdicia, el momento en que la economía le descuadre, la gestión se le caiga, el liderazgo político se le caiga, vamos a sentir un vacío de que a 4 años. ¿Quién va a llenar ese vacío? O hay una suerte pendular,
No. hacia unos modelos distintos, con unas alternativas de oposición que podamos nosotros tener clara, o podemos volver hacia ese radicalismo y hacia esa suerte de correísmo inspirado en Velasco. Pero precisamente por eso creo yo que aportes como el que ha hecho Bernardo Acosta e Ivonne Guzmán en este libro Gravedad Cero creo que son importantes para tratar de trazar esas rutas, ¿no? A mí me invitaron muy cordialmente a que colaborara en este libro que ha sido urgente, que ha sido apropiado, y yo creo que hay unas agendas, hay unas cosas por hacer. En mi caso yo identifico algunas. ¿Una agenda política la suya? Una agenda política, sí. En mi caso yo veo algunas cosas, ¿no? Yo siento que este país necesita fortalecer el trabajo anticorrupción y fortalecer la independencia de la justicia. Es algo que se tiene que trabajar urgente, porque caso contrario vamos a tener una justicia secuestrada por el grupo de poder de turno. Me parece a mí que el trabajo sobre eliminar esta ley de comunicación y crear otra por mandato constitucional lamentablemente es urgente, si no, no se va a poder seguir investigando, no se va a poder trabajar con libertad, porque en algún momento este gobierno va a empezar a tener un desgaste. Y cuando hay desgaste, a los gobiernos no les gusta que les critiquen. Entonces hay las herramientas que están ahí listitas para que nosotros podamos ser atrapados por eso. Y adicionalmente yo creo que hay que trabajar, para terminar, Gonzalito, en una agenda electoral de reformas electorales que permitan que no le pase al próximo candidato presidencial lo que le pasó a Guillermo Lasso en abril del 2002, que su virtual derrota no estuvo del todo clara. Entonces hubo una serie de nubes de fraude, de amarres en el Consejo Nacional Electoral, que todo eso nos llenó de muchas dudas y preocupaciones. Entonces, si todos estos temas no se aclaran, difícilmente vamos a poder tener una democracia más sólida. Si me permites, Gonzalo, y sobre todo, mi querido amigo, aquí, solamente un comentario muy chico, te robo la palabra, Bernardo, muy corto. Yo trabajo en campañas electorales ya 35 años. Yo entiendo la preocupación que tú tienes y es muy válida. Si es que de aquí esto no toma esa oportunidad, ¿cuáles son los liderazgos que van a asumir? ¿Va a ser un péndulo o no? Esto es lo que en mi experiencia pasa. Hemos vivido 10 años de una, en realidad, dictadura. Siempre, en todos los países que pasa eso, no sabemos cuáles son los líderes. ¿Por qué? Porque no han tenido la oportunidad. Claro. Lo que sí te puedo garantizar, y trabajo en una universidad que se dedica a las campañas electorales, a la comunicación, los líderes están ahí. Lo que pasa es ¿Hay que líderes? Siempre los hay. Ya. Siempre. Yo en mi escuela te puedo decir, ella, van a ser líderes, van a llegar a ser gobernadores del Estado de México. Me explico, tú los ves que tienen esa madera. Lo que pasa es que no han tenido la oportunidad. Entonces, no te preocupes tanto por eso. Es cierto, no lo sabemos ahora, como tampoco los Estados Unidos supo quién era Barack Obama 2 años antes. Cuando hay la oportunidad, y veamos Venezuela ahora que tuvieron la única elección, la que tuvieron, que ganaron la asamblea, tú veías de repente unos jóvenes, unas mujeres, que nunca les habíamos las caras, dando unos discursos en la asamblea que tú decías, wow, ¿y dónde estaba esta persona antes? Pues estaba en su casa porque no tenía oportunidades. El Ecuador tiene líderes. Ustedes son los líderes del futuro. Nosotros estamos, me explico, analizando, pero sí hay los líderes en el Ecuador. No sabemos los nombres y no creo que vamos a ir al péndulo. Van a aparecer, sea que el gobierno de Lenin tomó esta oportunidad o no. Primero van a aparecer 40, y cuando la democracia sea con una ley electoral sana, pues que compitan los 40, y después de 2 meses ya no vamos a tener 40 nombres en nuestras cabezas, sino solamente 6, 5, y de repente vamos a tener 2 y el pueblo va a escoger 1. Eso es lo bello de la democracia. Que tenemos 4 temas que analizamos en el libro que, repito, circula hoy con Diario El Comercio y que lo vamos a estar analizando esta semana en mediato.com.es. Carlos hace un análisis del tema institucional, ya ha mencionado estas reformas a la ley electoral y una serie de temas que debemos considerar como la independencia de la justicia. Hay un análisis muy interesante de la política exterior. Este país, siendo un país pequeño, tiene que saber integrarse adecuadamente al mundo, y la verdad es que hemos cometido como país muchos errores que se siguen cometiendo durante este gobierno. Un apoyo incomprensible a Venezuela, un rollo jurídico con el señor Assange, a pesar de que el presidente de la República dice que es una piedra en el zapato, le otorgan la ciudadanía y demás. El otro tema es un análisis de la sociedad. Nosotros los ecuatorianos ocasionalmente tenemos esta mala costumbre de cruzarnos de brazos
y pedir, hablando en quiteño, que nos den haciendo las cosas. Usted deme resolviendo mis problemas y nosotros nos desentendemos, entregamos un cheque en blanco y allá que nos den haciendo. El correísmo no fue producto solo de Correa, de este ser autoritario, abusivo y demás, sino de una sociedad que permitió que existiera, que quiso casi que existiera este Correa. Yo recuerdo en mi adolescencia haber escuchado muchas veces que la gente decía: lo que necesitamos en este país es un Pinochet. Pues tuvimos ese Pinochet porque la gente quería que tuviéramos. Y hacemos un análisis en el tema económico. Yo le hago una entrevista a Augusto Latorre, que me parece que es uno de los economistas con mejores formación y experiencia en el país. Él fue el economista jefe para América Latina y tiene esta visión global de los problemas. Y a juicio de Augusto, a mí me parece muy interesante lo que él dice. El principal problema de la economía ecuatoriana es la competitividad. El Ecuador se volvió un país muy caro para producir y tenemos dificultad para colocar nuestros productos a buenos precios de manera competitiva en el resto del mundo. Ese es el principal desafío de la economía ecuatoriana. Yo estoy citando lo que él dice. Y luego menciona el problema, por supuesto, del déficit fiscal, que hay que ir anunciando un programa para ir reduciendo de manera paulatina y adecuada el déficit fiscal, de manera que las cuentas se vayan equilibrando. Y yo le digo: oiga, pero usted ya vamos hablando un buen tiempo y usted no menciona nada de la deuda. Y cuando escuchamos aquí los programas de opinión y demás, lo primero y casi lo único de lo que se habla es la deuda. Él dice, el tema de la deuda, por supuesto, hay que atenderlo directamente, pero resolver el problema de la deuda va a ser una consecuencia de que hagamos bien las tareas en materia económica, en el ajuste fiscal y en materia de competitividad. Y me parece muy importante esa reflexión, porque el principal problema que tiene el Ecuador es un tema productivo. Es muy difícil atraer inversiones al país cuando no es atractivo producir en el Ecuador para vender al resto del mundo, porque los costos de producción en el país son muy altos o porque no tenemos acuerdos comerciales con otros sectores del mundo. Y luego, en la segunda parte de la entrevista, que ya no se trata sobre la corrección de los desequilibrios actuales, le pone a la economía ecuatoriana en contexto, Augusto. Y hay, por ejemplo, dentro de las reflexiones de cómo se puede ir desarrollando una economía, Augusto dice: tenemos que elevar el nivel del debate en el país. Por ejemplo, que me parece muy interesante escucharle a un economista resaltar la necesidad de tener un debate con base en evidencia, en fundamentos, en propuestas concretas y en reflexiones que estén debidamente sustentadas. Creo que hay un gran aporte en esa conversación. Creo que es un aporte fresco. Y para echarle una cuña adicional al libro, y Roberto decía al inicio de la entrevista que él tiene una ventaja al vivir afuera, porque tiene una reflexión más fresca. Contamos con dos testimonios de ecuatorianos que desde mediados de los 90 viven fuera del país. El uno es Leonardo Valencia, que es un escritor que vive en Barcelona y cuenta cómo le ve al país, cómo le vive al Ecuador desde fuera. Él, de hecho, tiene la aspiración de en algún momento volver al Ecuador. Y la otra persona es una abogada, historiadora, una persona muy destacada, María Elena Barrera Gargual, que vive en Nueva York y ejerce la abogacía en Nueva York. Y cuenta cómo le ve desde Nueva York este país del cual se fue desde mediados de los 90, y cuenta su testimonio de esta visión más fresca, más... ¿Y qué le dicen a ella los neoyorquinos que podrían invertir en el Ecuador? Bueno, eso tendría que preguntarle a ella, francamente. No quisiera responder a nombre de ella, pero me parece que hay unas la válidas que constituyen un aporte y unos insumos de calidad. Por ejemplo, la reflexión que hace Roberto Aguilar con esa pluma exquisita que tiene sobre el rol de la sociedad, me parece que merece un análisis y una revisión. Y una porque atención. Lo que quiero decir con esto es que no solo debemos enfocarnos, que sí debemos, en el tema económico. Está el tema institucional, está el tema de la política exterior, está el tema de las relaciones. Todo en simultáneo es prioritario. Sin duda. Y hay que darle el peso a cada una de esas variables que permiten que vivamos de manera mejor y que vayamos corrigiendo todos estos excesos que se cometieron durante los años del correísmo.